palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios nos ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, 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 aleluya.
la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Con su su espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues iniciamos el tiempo ordinario y como siempre la palabra de Dios nos instruye. La carta a los hebreos se le adjudica a San Pablo, pero si ustedes tienen alguna experiencia en leer las Sagradas Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que al leer, por ejemplo, los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, al principio todo parece igual, pero conforme te vas adentrando en las lecturas, te das cuenta que Marcos tiene una manera de escribir, Mateo tiene otra, San Juan una totalmente diferente, Lucas, y por eso te vas dando cuenta poco a poco, con la experiencia vas descubriendo que tal texto de la Biblia pertenece a tal evangelista o a tal apóstol. Lo mismo hablamos también de las cartas. Cuando estás leyendo las cartas de San Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, te das cuenta y puedes percibir el tipo de escritura, la manera de escribir de San Pablo. Y cuando lees las cartas de Pedro o lees las cartas de Santiago, también ves esas diferencias. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su manera de pensar, tiene una cuestión en su vida natural de ver las cosas como son, a su manera. Y el Espíritu Santo, pues en este caso, respeta nuestra manera de pensar, nuestra cultura. Lucas, pues era griego, tiene una manera de escribir. Marcos era de origen judío y romano, tenía otra manera. Mateo era completamente judío. Y por eso vemos las diferencias. Por eso encontramos que esta carta a los hebreos es un tanto distinta a como escribe San Pablo. Se piensa más bien que esta carta la escribió algún sacerdote muy instruido en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que había sido sacerdote o levita en el templo de Jerusalén y que había entrado en una conversión y tal vez había sido convertido por San Pablo, que había estado pues mucho contacto con ellos. Y por eso este hombre, después con la experiencia que tiene del Antiguo Testamento, del culto del Antiguo Testamento, de cómo los sacerdotes y los levitas hacían los tipos de adoraciones, sacrificios, ofrendas, holocaustos, etcétera, llega a decir, todo eso es una sombra. Ahora no existe ya ese templo del Antiguo Testamento con toda su gloria. Ahora tenemos un templo más glorioso, que es el cuerpo de Cristo, que muere y resucita y que está entre nosotros. Por eso, aquí en este caso, la carta a los hebreos explica
de una manera más clara la cuestión entre Jesús y los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son seres creados por Dios, creados por la palabra eterna de Dios, y que fueron creados para glorificar a Dios, para realizar ciertas obras en la eternidad. Pero todos ellos, sean de la jerarquía que sean, nuestra Iglesia Católica tiene, sabemos por la antigüedad de la Iglesia y por experiencia de místicos, que pues existen 9 jerarquías angélicas: los querubines, los serafines, los tronos, los principados, las potestades, las dominaciones, las virtudes, los arcángeles, los ángeles. Total, esas 9 coros, miríadas de millones de seres espirituales que están glorificando a Dios y tienen diferentes ministerios. Bueno, pues todos ellos, aunque sea el más alto serafín, que es la categoría más alta en la jerarquía angélica, o el más humilde ángel de la guarda, todos fueron creados por Dios. Y en segundo lugar, Jesucristo es Señor de los ángeles. Y aunque Jesucristo, antes de ser hombre, era Dios con el Padre, Dios de Dios, luz de luz, cuando Jesucristo se hace hombre, aquí vemos, dice, se hizo un poco inferior a los ángeles de Dios cuando Jesús se hizo hombre, al hacerse hombre. Mas, sin embargo, encontramos en la Escritura, por ejemplo, cuando Jesús pasa después de las tentaciones y sale victorioso, dice, y venían los ángeles y le servían. Y por eso en la carta a los Hebreos nos presenta que los ángeles adoran a Jesús porque saben que es Dios y hombre verdadero. Y aquí es, por ejemplo, lo que nos explica. Bueno, Dios se hizo hombre, se hizo de la naturaleza humana para rescatar a los seres humanos que estaban viviendo bajo la esclavitud del diablo. No vino a hacerse ángel, vino a hacerse hombre para redimirnos. Y por eso lo que nos dice aquí la Escritura es muy interesante. Dice aquí, el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. ¿Quién es el santificador? Jesucristo, Dios hecho hombre, y Él santifica a su pueblo, pero al santificar a su pueblo nos hace de la misma condición. Jesús es el Hijo eterno del Padre, que siempre ha existido desde la eternidad, y nosotros, simples criaturas, miserables, que tuvimos existencia en un momento en nuestra vida que venimos a este mundo, hemos sido llamados a una condición superior a la de los ángeles. Somos inferiores a ellos en cuestión de naturaleza, porque pues su naturaleza, la naturaleza de un ángel es mucho más elevada, más sutil, más grandiosa. Pero por gracia de Dios, por el santificador Jesucristo, por el poder de su sangre, por su muerte y resurrección, nos ha dado a nosotros una condición que está por encima de los ángeles. Nos hace hijos e hijas de Dios. Y Jesús no se avergüenza de los seres humanos. A veces nosotros, cuando vemos las cosas terribles que hacemos los hombres, uno dice, ay no, Dios mío, los seres humanos somos terribles. Y sí, ciertamente somos terribles por la cuestión del pecado. Pero aquí lo que dice la Escritura, Dios no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Por eso tenemos que sentirnos tranquilos de que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y tenemos acceso a Dios a través de la oración, a través de la vida sacramental, a través de las promesas de su palabra. Y de esa manera nosotros entramos en una condición de comunión con Dios como ninguna otra criatura tiene. Nosotros tenemos acceso a Dios Padre a través de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Tenemos acceso directamente a Jesús por el don del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Tengo acceso al Espíritu Santo de Dios que el Padre me ha dado a través del sacrificio de Jesús. O sea, si tú tienes trato con cada una de las personas de la Trinidad, ni el Padre se va a poner celoso porque le tienes devoción al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo se va a poner triste porque le hablas más a Jesús. Eso no existe en la Trinidad.
A Dios le gusta que le hables al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tengas una relación sana, profunda con cada una de ellas, que es un solo Dios verdadero. Ahora, veamos el Evangelio. Jesucristo inicia su misión. Y en esta misión que tiene, bueno, Jesucristo llega. El día de ayer habíamos visto que Jesucristo invitaba a la conversión a toda la población, a la gente. Arrepiéntanse, conviértanse porque el reino de Dios viene pronto o ha llegado. Y ahora nos encontramos a Jesús en Cafarnaún, una ciudad que era muy popular en los tiempos de Jesucristo, una ciudad grande, muy rica, donde se traía toda la pesca, había mucha cultura, había muchas cosas. Bueno, la sinagoga de Cafarnaún era una sinagoga pues muy poderosa. Tuve la oportunidad en un viaje a Tierra Santa de conocer las ruinas donde estaba. Y nos dice que ese sábado Jesús llega a la sinagoga y se puso a enseñar. Pero la enseñanza de Jesús era distinta a la de los fariseos o a la de los escribas, porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo enseñaban los escribas, las personas que estaban ahí y según ellos que se las sabían de todas? Ellos llegaban y decían, el profeta Isaías en su carta dice esto y dice lo otro, que si lo comparamos con Ezequiel y lo que dijo el gran Shammai y lo que dijo el gran Gamaliel, nos explica que debemos entender esto así, debemos hacer las cosas así, y por eso tanto debemos nosotros movernos de esta manera y conocer las escrituras de esta manera y debemos hacer de esta manera, y por eso nosotros tenemos que hacer. La gente escuchaba, era una sonsonete, y la gente así como que, a veces nos pasa en algunas misas, cuando no preparamos la homilía y entonces la gente dice, ay, ya no sé de lo que está hablando el padrecito. Eso es triste. Y por eso nosotros tenemos que pedir continuamente la asistencia del Espíritu Santo. Jesús, que después de su bautismo fue tentado, regresó con el poder del Espíritu Santo a anunciar, y por eso dice, la gente, dice aquí, los oyentes quedaron asombrados de las palabras que enseñaba, pues tenía una autoridad, no como la de los escribas. Por eso le tenían mucha envidia. Pero también nos encontramos otro momento interesante, la sinagoga, lugar donde se reunían a orar las personas, estudiaban las escrituras, hacían algunas oraciones y terminaban y salían. Bueno, aquí nos encontramos que cuando Jesús está hablando con poder, cuando Jesús está hablando con autoridad, inmediatamente el diablo o los demonios se dan por aludidos. Sienten la presencia poderosa que emana de las palabras de Jesús. Sienten el poder divino que brotan y tiemblan y se enojan. Y dice, y un hombre poseído por un espíritu inmundo se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Los demonios sentían inmediatamente que él era distinto a todos los seres humanos que habían visto. Tal vez ese hombre tenía años de estar acudiendo a la sinagoga a hacer sus oraciones y no había tenido ninguna manifestación. Tal vez había tenido problemas y él no sabía por qué los tenía. A lo mejor era una persona que estaba llena de resentimiento o de odios y malhumorado, y su esposa no lo entendía y los hijos no sabían qué pasaba, o la gente lo veía que era distinto y trataban de entenderlo. Es un problema, es un malhumorado, es una persona amargada. Pero ese día fue el día para él de bendición. ¿Por qué? Porque los demonios se manifestaron. Estaban furiosos contra Jesús y se sintieron atacados por la santidad de Jesús. Y por eso le gritaron, tú eres el Santo de Dios, no nos vas a engañar. ¿Y qué hizo Jesús inmediatamente? Jesús le ordenó, cállate y sal de él. ¿Y qué sucedió? En ese momento el hombre cayó, se retorció, gritaba, gemía, y el espíritu maligno o los espíritus malignos fueron expulsados. ¿Cómo se quedó la gente dentro de la sinagoga? Dice la Escritura, la gente estaba estupefacta.
estaba impresionada, horrorizada, asustada. Jamás les había tocado ver algo así, porque el hombre se sacudía con violencia y cuando salió el espíritu, el hombre tuvo una paz total. Y todos se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Los espíritus malignos tienen poder. Y los judíos habían tenido algunos encuentros con personas endemoniadas y a veces sufrían terribles situaciones, porque el demonio pues es muy sutil y tiene poder. Pero con la llegada de Jesucristo, este acontecimiento que vemos, quiso decir Jesús a los espíritus malignos que estaban en los mundos de oscuridad, que son invisibles, les dijo, se acabó su tiempo. Ahora he venido y este poder que tengo para expulsarlos y hacerlos retroceder es el poder que le voy a dar a mi iglesia para que expulse a las fuerzas del mal de los lugares en donde se encuentren. Y eso lo vemos en la historia de la iglesia. Durante los primeros 5 siglos, cuando los primeros misioneros salieron a predicar el evangelio por todos los lugares de la tierra, se encontraban con brujos, hechiceros, chamanes, y ellos con el poder y la autoridad de Jesucristo liberaban las tierras, liberaban a las personas. La gente veía el poder de Jesucristo, el poder de Dios, y se convertían a Jesucristo, se acercaban a la Eucaristía, se acercaban a los sacramentos, y una vida diferente y distinta había. Hoy, tristemente, y lo puedo decir con toda seguridad porque estudié en un seminario, desgraciadamente muchos sacerdotes carecen de formación en estos aspectos. Nunca se les dio enseñanza sobre la existencia de los ángeles o de los demonios. Y por eso cuando la gente adolece o tiene problemas y acude a algún sacerdote, a veces el sacerdote dice, no, a mí no me vengas a decir de eso, estás loca o necesitas un psicólogo. Podría ser que sí, que hay algunas personas que a lo mejor pueden estar así, pero no todo es así. Y por eso el sacerdote tiene que aprender a discernir como hombre de Dios, llamado a dar la vida, a dar el poder de Dios hacia el pueblo que ha recibido, para que sean libres, para que vivan en gracia y en santidad. Por lo tanto, es la llamada de nosotros, por un lado, a los laicos, al pueblo de Dios, a que oren fervientemente para que el Espíritu Santo nos unja a los sacerdotes y que abramos nuestros ojos y digamos, Dios me llamó no solamente a celebrar misa y a bautizar y a confesar y a casar y a ungir a los enfermos, también me llamó a predicar y me llamó también a expulsar demonios. Y me llamó también a llevar autoridad para que la gente sea formada y lleve la vida cristiana como Dios manda y quitar de la mente de la gente tantas cosas que son paganismo de nuestros antepasados, falsas enseñanzas que recibimos de nuestros ancestros y que tenemos que renunciar para vivir como auténticos cristianos católicos. Esa es la vida verdadera. A veces me asusta cuando me traen gentes cosas a que les bendiga, me traen cosas que no pueden ser bendecidas. Me han traído hasta imágenes como un San Judas con monedas o con un billete de $1 en la mano. Y yo, ¿qué es esto? Ay, Padre, bendígame para que tenga abundancia. Aparta de mí ese ídolo, eso no te lo voy a bendecir. Tráeme una imagen de San Judas y conoce la vida de San Judas. ¿Has leído de perdido la carta de San Judas en la Biblia? Ay, pues ni sabía que tenía una carta. Pues una carta chiquitita. ¿Y qué tan devoto eres? Y mira nomás con lo que me sales. Tenemos que enfrentar esas cosas porque son paganismo y tenemos que rechazarlas. Y como sacerdote decir, esto no lo puedo bendecir. Tráeme una imagen verdadera, una imagen que sea como la iglesia lo pide y no con cosas que están. O gentes que me traen a San Martín Caballero con la herradura o con piedra lumbre o con la piedra numita que son de hechicería. Digo, yo no te voy a bendecir esto. Si me lo traes, lo tengo que destruir porque estas cosas están mezcladas con cuestiones demoníacas. Hay que decirlo y que hay que instruir a la gente. Por lo tanto, estamos en el tiempo litúrgico del tiempo ordinario y por tanto tenemos mucho trabajo por delante. Y preparemos nuestros corazones para tenernos en victoria en Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.